una serie de masterclass en donde presentamos el programa uno de los programas de formación de la Escuela de Evolución y Conciencia. En este caso va a hablar Juan Carlos, que hoy va a tener un tema muy interesante en nuestras vidas, es muy importante, el ganar, ¿no? El nuevo paradigma nos habla de yo gano, tú ganas, va a contar cómo salir del viejo paradigma para entrar en el nuevo paradigma. Le voy a dar paso a Juan Carlos para que nos cuente vista del hablante. Buenas tardes, Juan Carlos, aquí en España quiera. ya es un poquito más que tarde, son las 9:11. Daros las gracias por vuestra presencia, por estar aquí. La verdad es que lo hacemos todo con mucho cariño, pero necesitamos de gente que quiera saber de lo que hacemos, tanto del curso de liderazgo como de otros cursos que hacemos, ¿no? Entonces vosotros sois fundamentales, sois importantes y la razón de ser de nuestra escuela. Y bueno, hoy tenemos un tema realmente interesante. Es interesante, yo diría que todos los temas que damos, pero este es importante y ya veréis un poco en el desarrollo por qué. Los días pasados hemos hablado de liderazgo, pero era más de un liderazgo personal, es decir, de cómo liderar nuestra vida, de cómo ser dueños y hacernos responsables de nuestra vida, de cómo no dejar que las circunstancias u otros influyan en nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto lo trabajaremos, lógicamente, en el curso de una manera muchísimo más profunda. Pero bueno, sí pudimos ver un poco ciertas pinceladas de cómo es el liderazgo personal. En el caso de hoy, se supone que ya una vez adquirido el liderazgo personal, estamos en condiciones de relacionarnos con los demás desde una posición de madurez, ¿eh? Ser líder no necesariamente tiene que ser soy el director de una empresa, estupendo si lo eres, o soy el jefe de un equipo, pues perfecto también. A veces uno lidera un proyecto personal. Ser líder se puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero tenemos que partir ya de que hemos logrado una cierta madurez y un cierto grado de liderazgo personal. Y entonces eso nos permite relacionarnos con los demás desde un punto de vista más sano, ni por encima ni por debajo de nadie, en nuestro sitio, ¿eh? Y eso, bueno, es importante a la hora de relacionarte con otros. Hoy os quería hablar de dos estilos de liderazgo, que es el título de la charla de hoy. Os voy a compartir pantalla. A ver. Perfecto, a ver, desde el principio. Perfecto. Bien, esto sería lo que vamos a ver hoy, ¿no? El nuevo paradigma frente al viejo paradigma. Realmente no es que uno sea mejor que otro, son estilos de liderazgo distintos, las tendencias apuntan hacia un nuevo paradigma, es decir, un nuevo concepto de liderar las cosas, un nuevo concepto de ver la sociedad y de ver las relaciones, ¿eh? Pero ahora veremos un poco las características de cada uno de ellos, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque el viejo paradigma tiene una serie de características muy comunes que son un poco las que hemos venido teniendo siempre. Es decir, son las que yo aprendí desde pequeño, desde que iba al colegio. Entonces, bueno, no se trata de demonizar nada, ni de decir es que aquello era malísimo y esto es estupendo, ¿no? Simplemente son estilos distintos y ahora creo que la sociedad está evolucionando pues hacia otro tipo de planteamientos, ¿vale? Veremos en el curso distintos estilos de liderazgo, pero bueno, estos dos enfoques, el viejo y el nuevo, son como dos bloques bastante claros para que os hagáis una idea un poco de por dónde van las cosas, ¿no? Y luego hablaremos por último del liderazgo basado en el servicio, que tiene un poco que ver, bueno, o mucho que ver con el nuevo paradigma, ¿vale? Os voy a dar unas cuantas características de en qué se diferencia el viejo paradigma del nuevo paradigma. Yo creo que en una charla, creo que os hablé por poner un ejemplo que podáis entender muy fácilmente, ¿no? Y que además ocurre en la actualidad. Es el caso de dos entrenadores
creo que os hablé de ellos, de Mourinho y de Cholo Simeone. Son dos estilos totalmente distintos de entrenar, dos personalidades distintas, dos tíos de éxito, pero dos conceptos muy, 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 muy diferentes. Digamos que el viejo paradigma posiblemente sea el que podamos decir que se correspondería con Mourinho. Entonces, ¿qué es? Es un paradigma enfocado en la individualidad. Entonces, bueno, pues se premia mucho al individuo, al talento individual de cada jugador. El viejo paradigma está basado en el interés propio y en acaparar poder. Es un paradigma que castiga los errores y que, bueno, pues normalmente siempre busca culpables. ¿Cómo motiva un líder del viejo paradigma? Pues motiva por carencia y por miedo, ¿vale? Y luego veremos que tienen una serie de valores que realmente son valores que limitan mucho la manera de entender las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el viejo paradigma, el líder basado en el viejo paradigma está buscando el estatus, la posición, el poder, fomenta la competencia interna y la manipulación. Yo ahora puedo tener algún ejemplo más. Se fomenta mucho el control y siempre se busca culpables. Yo he trabajado casi toda mi vida, quitando ya los últimos años que he estado, bueno, pues que hemos pasado a formar esta empresa y anteriormente otra con otro nombre, pero también dedicada al tema de la formación. Y tal vez en mis inicios, que tuve también una empresa y bueno, pues ahí pude tener otro enfoque. Luego he trabajado mucho pues en empresas, sobre todo en el mundo de la publicidad. Y los liderazgos ahí estaban muy basados en el viejo paradigma. ¿Qué se buscaba? Se fomentaba siempre la competencia. En las empresas, además, lo veías desde el estilo de liderazgo del presidente o del director general para abajo, cómo se transmitía el mismo estilo en todos los estratos de los departamentos. Hago un inciso. En el curso hablaremos también, habrá una parte al tema del liderazgo dentro de las empresas, pues para que veáis un poco cómo se mueve el liderazgo dentro de ellas, cómo puede aplicarse incluso la sistémica dentro de las empresas para mejorar ciertas situaciones y ciertas relaciones. Entonces, estos viejos paradigmas siempre estaban basados un poco en lo mismo, en la rivalidad. No estaban basados en la cooperación y en la colaboración. Yo competía con otros compañeros que estaban en situaciones parecidas y yo tenía que sacar adelante mi trabajo, pero me parece muy bien que le vaya bien a los demás, pero yo tengo que sacar mi trabajo adelante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque luego van a establecerse las comparaciones que siempre son odiosas, ¿no? Y entonces el que va bueno, de hecho lo habréis visto si trabajáis en empresas y si no, lo habréis visto en películas, ¿no? Cómo se hace un ranking de quién es el mejor vendedor, de quién es el que lleva quién se gana el premio de no sé qué, están fomentando la individualidad. Ahora mismo la situación, afortunadamente, creo, en mi opinión, está cambiando y vamos hacia otro paradigma distinto, hacia otra manera de entender las cosas. Y el nuevo paradigma ahora está basado más en lo colectivo. El enfoque bueno, ahora os comento lo del nuevo paradigma y luego si queréis comparamos un poco los estilos de Cholo Simeone y de José Mourinho, ¿no? El nuevo paradigma está basado también en el interés del grupo, premia aciertos y busca la integración y motiva por confianza y consciencia. Yo he visto la evolución del Atlético de Madrid desde que está el Cholo Simeone y aunque a mí no me gusta el Atlético de Madrid, yo soy del Real Madrid, pero bueno, tengo que reconocerle los méritos, ¿no? Y los méritos son muchos y muy importantes, porque agarró un grupo de gente que no estaban motivados, que eran bastante, bueno, pues un equipo de mediocre o de la mitad,
y lo puso arriba, lo ha puesto en el top del ranking. Entonces, eso lo ha conseguido a fuerza de motivar a su gente, de empoderar a su gente, de pensar en el grupo siempre, de no premiar las individualidades, sino el juego en conjunto, y todo eso hace que el equipo haya, sin grandes estrellas, se haya puesto pues al mismo nivel que puede tener el Madrid o el Barcelona. Ahora mismo está el primero en la liga. Entonces, son dos conceptos de liderazgo distintos. El que castiga los errores o el que premia los aciertos. El que busca la integración y busca la cohesión del equipo y el que premia las individualidades. Como veis, los dos paradigmas son muy claros. Realmente yo he vivido toda la vida desde pequeño, desde que iba al colegio, y era el viejo paradigma el que imperaba, era la individualidad, era el destacar tú, no el grupo, sino tú. Ahora mismo estamos en otro orden de cosas donde la sinergia, es decir, el sumar talentos es más importante y el buscar el bien del conjunto que no las individualidades. El nuevo paradigma tiene lógicamente unos valores que, bueno, pues le da mucha más importancia al grupo que al individuo y fomenta la colaboración de todos. Y eso es hacia donde está teniendo ahora mismo la sociedad, las empresas también, promueve la sinergia y sabe delegar y busca soluciones. Yo hace no mucho hablaba con gente, pues de gente que no sabe delegar. Entonces, hay líderes que tienen un gran problema porque no saben dar a otros el empoderamiento y la responsabilidad necesaria para que el grupo funcione y crezca. Entonces, suelen ser sociedades muy personalistas y ese tipo de sociedades y de empresas, bueno, pues lógicamente se suelen acabar con el líder, no tienen una continuidad. Ese es un poco el gran problema de muchas empresas en este país y supongo que en todos, ¿no? Entonces, el líder sabe delegar, sabe repartir responsabilidades y sabe, lógicamente, bueno, pues mantenerse en un estado más de humildad, no darse importancia. Si la importancia no te la tienes que dar tú, te la tendrán que dar los demás en la medida en que tú seas capaz de responder o de dar respuestas a los problemas que se plantean. Y de esto se trata el liderazgo basado en el viejo paradigma y el nuevo paradigma, que yo entiendo que es hacia donde más tenemos que tender nosotros. En el curso, lógicamente, vamos a verlos todos, pero sí vamos a basarnos más ¿en qué? En que cuando nos relacionemos con alguien seamos capaces de hacerlo desde un plano de seguridad personal y a partir de ahí de saber colaborar y de saber establecer relaciones y sinergias con otra gente. Porque al final la suma de talentos, 1 más 1 es más de 2. Ese concepto, por favor, quedároslo porque es realmente importante. ¿Vale? Entonces, todos los líderes deberían hacer un cambio desde el yo al nosotros. Y esa es un poco la tendencia. Esto lo dijo un tal Bill George y me parece una frase realmente importante y es hacia donde tenemos que tender, ¿no? Y es eso, es pasar de ser los mejores del mundo a ser los mejores para el mundo. Tenemos que abandonar un poquito el ego que todos tenemos y que a todos nos domina, y bueno, pues buscar otro tipo de enfoque, ¿no? Más en la sociedad y más pensar que vivimos en entornos donde tenemos que buscar el bien común, ¿no? No el bien propio. Y pues mira, lo he dicho antes. Y bueno, asumir responsabilidades ante la sociedad y estar al servicio de esta. Esto es un poco hacia donde toda la tendencia, y la verdad es que todos los libros que se publican sobre liderazgo, todos los tratados, todo el mundo suele tender hacia un poco hacia este enfoque. Luego hay gente que te puede hablar pues de liderazgo creador y de liderazgo depredador, o le pueden poner otro tipo de nombres, pero al final estamos todos un poco hablando de lo mismo, es decir, hay que tender más hacia el bien común, hacia la mejora de la sociedad, hacia asumir una responsabilidad,
pero una responsabilidad social, no una responsabilidad solo ante nosotros, sino ante la sociedad a la que pertenecemos. ¿Vale? Bien. El liderazgo personal también significa ser consciente de nuestras limitaciones. Tenemos que empezar, o lo que os decía un poco hace un momento, abandonar, bajar un poquito el ego, ¿no? No dar por sentado que somos poseedores de la verdad. Tenemos que entender que si nuestro punto de vista pensamos que es el correcto, el bueno, otra gente puede tener a su vez pues una visión totalmente distinta y pensar que es igualmente buena. Con lo cual lo que hay que fomentar es la tolerancia. Creo que un buen líder ha de saber ser tolerante y saber ser flexible y saber adaptarse a las circunstancias y de entender la realidad como una realidad múltiple, no como una realidad que es mi visión así de estrecha del mundo, ¿no? El mundo es mucho más amplio. Ok, luego si queréis hablamos un poco de estos temas y si hay alguna duda, pero eso es un poco de lo que tratará uno de los capítulos al que le vamos a dedicar un mes, dentro de un mes que serían, bueno, cuatro lunes, dentro del curso de liderazgo. O sea que, como veis, desarrollaríamos mucho todo esto para que al final seamos capaces de integrar todos estos patrones de manera que formen parte de nosotros y a partir de ahí ser capaces de, bueno, pues de relacionarnos con los demás desde otro punto de vista pues mucho más sano y mucho, en mi opinión, mucho mejor, ¿no? Y ahora os voy a hablar de los paradigmas de la interacción humana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, os voy a proponer un juego. Os voy a proponer un juego. Es un juego que se juega en todas las partes del mundo y se juega en muchísimas universidades del mundo. Los resultados son muy variados, pero al final de lo que se trata es de ver cómo tomamos decisiones, y muchas veces las tomamos basadas en la razón y otras veces basadas en las emociones. También en el curso, porque ahora no es el caso, pues bueno, veremos un poco cómo decide qué parte del cerebro decide si el hemisferio izquierdo más racional o el hemisferio derecho más emocional, ¿no? Pero bueno, el juego, la verdad es que espero que os guste y que sea bastante ilustrativo de cómo funcionamos normalmente nosotros. Para esto sí quiero, bueno, pues 2 voluntarios. 2 voluntarios a jugar. Mira, Viviana, una voluntaria, y Vladi, otro voluntario. Viviana y Vladi, los 2 primeros voluntarios. Abro el micrófono. Viviana y Vladi, les abro el micrófono. 2 primeros voluntarios. Vale. El juego consiste en lo siguiente. El juego se llama, no sé si lo habéis jugado alguna vez o lo habéis oído hablar, se llama el Ultimatum Game. ¿Vale? El juego del ultimátum. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora lo veis, pero solo hay una opción. Solo tiene una opción. Viviana, quiero que te imagines... Elijan ellos quién va a empezar. No, elijo yo. Vale. Viviana. Sí. Esto es un billete... Espera, voy a dejar de... Sí. A ver si dejo... Espera. Quito el fondo virtual. Ahora. Mejor. Es que me gusta mucho esa fotografía. O sea, ¿qué queréis que os diga? Es de Ávila, de Gredos, de la montaña, y es una preciosidad. En fin. Vamos al juego. Viviana. Sí. Yo te voy a dar, piénsalo, no es verdad, pero piénsalo, que te voy a dar 10 billetes de 10 euros. O sea, 100 euros. 100 euros, sí. ¿Vale? Bien. Tú vas a jugar con Vladi. El juego consiste en lo siguiente. De los 10 billetes de 100 euros, que ya son tuyos, los tienes en la mano, siéntelos, que los tienes ahí. A Vladi le tienes que dar una parte, la que tú quieras. Le puedes ofrecer 1, 2, 3, 9, lo que te dé la gana, ¿vale? Pero solo le puedes hacer una oferta. ¿Vale? Y Vladi tiene
dos opciones, o aceptar o no aceptar. Si acepta, Vladi se lleva lo que tú le hayas ofrecido y tú te quedas el resto. Y si no acepta, me devuelves los 100 euros. Bien. ¿Lo has entendido? ¿Se ha entendido el juego? Sí, sí, sí. Tienes que negociar Bien. ahí, Viviana. Yo Bien. tengo los 100 y le entrego a Ladi 5 billetes de 10 euros. Bien. Vladi, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Sí, sí. Perfecto. Bien. Camila, ¿quieres jugar? Bueno, vamos a ver si entiendo. Sí, es divertido. ¿Vale? Bien. Eduardo, ¿quieres tú hacer la propuesta? Yo te doy 10 billetes virtuales de 10 euros, es decir, te doy 100 euros virtuales. Le tienes que hacer una oferta a Camila. Bueno, yo haría la misma oferta, ya que recibo yo de la nada 100 Sí. euros, comparto con Gladys 50 euros. Claro, La- bueno, si estamos en esta dinámica, al final no salimos de ese enroque, no de voy ese bucle. voy a ser un poco más egoísta, le voy a dar 30. Bien. Camila, ¿aceptas 30 y que Eduardo se quede con 70? Sí, Silvia y Sonia. Perfecto. Ante nada, Bien. Bien. Silvia, ofrécele a Sonia de los 100 euros virtuales que yo te doy, hazle una propuesta. Le ofrezco 80. 8 billetes de 10. Claro, ahí seguro que te va a decir que sí. Que sí. Sí. Claro. Te doy Bueno. 100 euros Está virtuales. muy buena oferta. Vale. Bien. Yo le doy a Leo 10. Leo, quita el sonido, que no vemos, no oímos. Este juego se juega ahora, Vale, se juega, como pues- decía, en todas las universidades. Normalmente, pues yo no los voy a coger. la gente, el sentido del juego tiene ahora que ver, y ahora os explico por qué, y el resto de la charla. Y veréis un poco el sentido. Normalmente, este tipo de juego se juega en mesa, además a la gente le das el dinero no le das el dinero virtual, le dejas que lo toque, porque cuando la gente toca el dinero, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. ¿Vale? Ahora estamos hablando de una manera online y bueno, pues no tienes las células nuestras no tienen la misma percepción que cuando te dan 100 euros y dices, joder, está bien, estos son míos, ¿no? A ver ahora cómo los reparto. Entonces, la cosa cambia un poco, ¿vale? Y luego, por otro lado, primero porque los tocas y segundo porque ahora estamos en una clase donde todo el mundo, pues en fin, es un poco como, bueno, soy guay, soy estupendo, somos compañeros, pero este juego se hace, y yo además lo tengo grabado, y es muy interesante. Buscabas gente en la calle, al azar, y claro, a la gente, a alguien le das 100 euros y le dices, ¿qué le das a este señor de enfrente, al que no conoces de nada? Y entonces alguien dice, joder, bueno, pues le voy a dar 20, porque 20 es mejor que nada, y se supone que ese señor debe decir que sí, ¿vale? Y tú te quedas con 80. Es decir, el ser humano tiende a ser un poquito egoísta en un porcentaje bastante elevado de casos, ¿no? Entonces, ¿qué suele ocurrir? Bueno, pues que cuando la oferta que te hacen es muy pequeña, racionalmente deberías decir que sí siempre. Porque si te dan 10, dices, bueno, hace un rato no tenía nada, con lo cual, estupendo, tengo 10. Pero suele trabajar ahí un factor un poco como de venganza. Saber de decir, joder, me están haciendo de menos, me están menospreciando. O sea, a mí me dan 10 y él se queda con 90. Y entonces, en estos casos, suele activarse no la parte racional del cerebro, sino la parte más emocional. ¿Vale? Y ahí es cuando tú dices, prefiero quedarme sin nada con tal de que el otro
no se salga con la suya. Le estás castigando de alguna forma, ¿vale? Y esto de verdad que cuando se hace en la calle y con extraños, no es como aquí que lo hemos hecho un poco así, además es virtual, pero cuando a la gente le das el dinerito y además le dices que se lo llevan de verdad, O sea, joder, la gente dice, hombre, 80 euros, pues le di a este 20 y me llevo 80 para mi casa, ¿vale? Lo normal sería que no fuésemos egoístas y que diésemos 50 y 50. No el caso de Silvia, que ya ha sido, bueno, pues la madre Teresa de Calcuta, que tampoco suele haber muchas. ¿Sabes qué viene? Bueno, pues viene a que en la interacción que tenemos con el resto de los ciudadanos, con los que nos rodean, las relaciones que establecemos con los demás, hombre, Ana María está aquí, es decir, los paradigmas que se pueden dar o el tipo de relaciones que podemos tener con los demás cuando hablamos con alguien, y por eso era un poco el juego ponerlo al principio y no al final. Se pueden dar 6 tipos de acciones. De esto, Vladi y Leo saben algo porque lo vimos una vez en una clase. Lógicamente en el curso lo veremos mucho más en profundidad, pero ahora, bueno, pues sí, ellos lo conocen un poco. ¿Qué puede darse? Se puede darse el caso de yo gano y tú ganas, ¿vale? También se puede dar el caso de yo gano y tú pierdes, que es un poco, bueno, pues uno de los paradigmas más comunes, ¿no? O el yo pierdo y tú ganas, que también es un paradigma bastante común. Se puede dar el caso del yo pierdo y tú pierdes, y ahora veréis un poco en qué contextos, o sea, no solo es en el tema económico, es en el tema relacional, O sea, que puede ser con tu pareja, con tu empresa, con un amigo, con un extraño, puede ser con quien quieras, ¿no? Se da con más frecuencia de la que creemos. Sería el yo gano y la otra acción sería el no hay trato. Y ahora vamos a ver un poco cada una por separado, ¿no? El yo gano, tú ganas viene a decir que el éxito de todos es el mejor que mío. ¿Qué busca el yo gano, tú ganas? El beneficio para todos. Esto sería un poco, dentro del nuevo paradigma, hacia donde tendríamos que tender. Es decir, en las relaciones que establezcamos con los demás, lo más sano y lo más positivo para todos es el beneficio mutuo. Es decir, buscar ese punto de encuentro en el que todos ganemos, ¿vale? Entonces, la interacción se basa en la cooperación y el éxito de todos es mejor que el individual, ¿vale? Es hacia donde tendríamos que tender. Eso no significa que se den todas las relaciones. Quiero decir con esto que yo procuro en todas las relaciones que mantengo con el resto de la gente buscar acuerdos del tipo ganar-ganar, ¿vale? Pero eso no significa que sea siempre así. Habrá momentos en los que, bueno, por la razón que sea, o porque uno es humano, o porque uno es imperfecto, bueno, pues a lo mejor establezca relaciones del tipo yo quiero ganar y tú perder. Y también habrá momentos, y ahora lo veremos, bueno, pues que se den otro tipo de relaciones, ¿vale? El yo gano, tú pierdes es el paradigma que yo decía antes del liderazgo autoritario. Es decir, la parte egoísta, la competencia, y es el que nos enseñaron desde muy chiquititos, ¿sabes? Suele estar basado en términos comparativos y competitivos, que es lo que os decía, ¿no? Dentro de las empresas se da, dentro del colegio se daba, porque es verdad, y yo no sé si vosotros lo habréis sufrido en el colegio, pero en el colegio ocurría, el que te comparasen, no, fulanito es más listo que tú, bueno, pues ya te han hecho polvo, ya te han dejado marcado para toda la vida. Bueno, menos mal que al final pues terminamos sobreviviendo, pero habrá gente que se quede con algún trauma por ahí escondido, Entonces, bueno, es un poco lo que ocurría antes, la competencia y la comparación. Y esto, bueno, pues es un poco un tipo de paradigma, pues eso, de liderazgo autoritario. Ojo, esto también se da a veces en las parejas. O
sea, Mm. ¿vale? O sea, que no solo es, no solo ocurre en los trabajos, no solo ocurre en las empresas, se da en la familia, ¿eh? Y se da a veces en la relación que mantenemos con los amigos. Es decir, ¿dónde vamos? Pues al final siempre hay uno que se sale con la suya y otros que siempre andan cediendo, ¿eh? Pues porque, bueno, pues porque tienen que pertenecer al grupo, porque temen discutir o porque son más débiles de carácter o porque son más pragmáticos. Pero en cualquier caso, siempre hay alguien que a lo mejor cede y otro que siempre se sale con la suya, ¿vale? Entonces, por eso os decía que en el tipo de interacciones humanas, de relaciones que establecemos con los demás, no solo es lo que hacemos en el trabajo, ojo, o no solo lo que pasa en las empresas, que también lo veremos en su momento, ¿eh? Es también lo que hacemos en nuestra vida social, en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? La otra opción, la tercera, era yo pierdo y tú ganas, ¿eh? Y esto es, bueno, pues muy propio de gente sumisa, o con ganas de agradar, o como os decía hace un momento, ¿no? Gente que por pertenecer al grupo es capaz de agacharse y de ceder siempre ante las pretensiones de otros, ¿no? Está eso basado en la cesión y la renuncia. Y normalmente la gente que cede mucho, porque todos cedemos en algún momento, ¿no? Es decir, en nuestras relaciones pues habrá momentos en los que yo gane y yo qué sé, y mi mujer pierda en el sentido este del paradigma, ¿no? Es decir, yo me salga con la mía y ella pues en un momento determinado ceda, o habrá otros momentos en los que ocurra al revés, ¿no? Aunque normalmente siempre vamos a tender a buscar puntos de encuentro y a buscar lo que sea bueno para los dos. Pero bueno, habrá momentos en los que uno se ponga más caprichoso y quiera salirse con la suya y se salga a costa de que el otro ceda. Pero bueno, siempre suele haber un cierto equilibrio, ¿no? Pero esto se da mucho en parejas, y hay parejas donde siempre hay una parte que cede mucho y otra que se sale casi siempre con la suya. Entonces, la gente que termina cediendo mucho, al final termina acumulando mucha ira, mucho resentimiento, y termina hasta teniendo enfermedades psicosomáticas. O sea que el tema es bastante grave. Ojo, cuidado, y de ahí un poco lo del liderazgo. O sea, liderazgo significa ser flexible, significa que, bueno, pues a lo mejor en un momento determinado pues nos conviene ceder, pero que tengamos la seguridad personal suficiente como para no ceder siempre. A lo mejor en una empresa pues no nos queda más remedio que ceder en muchos momentos ante situaciones desagradables, porque bueno, porque tenemos que ganarnos la vida, porque tenemos que subsistir. Todo tiene un límite, ¿no? Entonces cada uno fija sus límites, dónde está su punto de tolerancia, ¿vale? Pero bueno, esto es otro de los ejemplos de cómo son los paradigmas de la interacción, ¿no? De cómo nos relacionamos con los demás. Estaría el yo pierdo y tú pierdes, que es, y por eso lo quise poner antes, el juego, antes que daros toda la charla, ¿no? Y es un paradigma basado en la venganza, ¿no? Es la filosofía del conflicto y de la guerra, y se caracteriza por el deseo de que la otra parte pierda, aunque yo también tenga que perder. Yo no sé si vosotros conocéis algún caso de estos. Yo conozco bastantes. Hay mucha gente que es capaz de perder con tal de que pierda al otro. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las separaciones. Cuando hay una separación, hay mucha gente que en vez de buscar el bien común, el bien de los hijos, no le importa cómo se quede, con tal de que la otra parte se quede peor. Y esto lo vemos mucho, o sea, y no solo en las separaciones, pero bueno, el ejemplo del juego del ultimátum venía un poco por ahí. Cuando alguien te ofrece algo que realmente tú consideras que es ofensivo porque es muy poco en comparación con lo que el otro se va a llevar, pues lo que haces es castigarle, ¿eh? Entonces, bueno, pues este es el yo pierdo, tú pierdes. Y este yo pierdo, tú pierdes se da muchísimo. Y si yo ahora os pidiera que hicieseis alguno, bueno, si queréis luego lo hablamos una vez que acabe la charla. Si sois, os acordáis de algún ejemplo de alguien que no le haya importado perder siempre que el otro pierda un poco más. Esto es un poco lo del cuento bíblico, aquel que Dios le dijo no recuerdo a quién era, pero
le dijo que le pidiese lo que quisiese, que se lo daría. Pero a su vecino, con el que no se llevaba bien, le daría el doble. Y entonces este buen hombre pidió a Dios que le dejase tuerto. ¿Vale? Entonces, sí, pero es que esa es la historia, claro. Dice, yo me quedo tuerto, pero deja a mi vecino del ciego. ¿Eh? Sí, pero yo pienso, ¿me escuchan? Sí. Yo pienso que también se da cuando, por ejemplo, la persona que decide eso sabe que va a perder, pero sabe que lo va a obtener por otro lado. En cambio, el que pierde va a ser el otro porque va a perder mucho más. Creo Sí. que también la piensa, ¿no? Sí, vamos a ver, puede ocurrir, y de hecho sí ocurre, pero también es verdad que hay mucha gente que aunque les cueste la vida, con tal de que a alguien a quien tú quieres que le vaya mal, no te importa que a ti te vaya mal. Y a lo mejor tú no tienes las espaldas cubiertas. Que puede ser que, oye, si uno funciona con la seguridad de que luego se va a recuperar, pues estupendo. Pero tú imagínate lo que pasa, y esto, el ejemplo que yo os ponía de las separaciones, es un poco un caso real. O sea, la gente no le importa, o sea, con tal de fastidiar a la pareja, a la expareja ya, Claro. Sí. no le importa lo mal que te vaya a ti, siempre y cuando al otro le vaya peor. Exacto. Entonces, este tipo de cosas no solo se dan en las separaciones matrimoniales, se dan en muchísimas relaciones. O sea, de ahí un poco el juego del ultimátum. El juego del ultimátum, o sea, tú dices, bueno, para que este no se lleve 90, pues yo no acepto los 10. Racionalmente, 10 era mejor que nada, pero tú dices, no quiero que este señor, al que no conozco de nada, se aproveche de mí y se vaya a llevar 90 euros, ¿vale? Entonces, ahí estás aplicando el paradigma yo pierdo, tú pierdes, ¿eh? Y ese paradigma se emplea en muchísimos casos en la vida. Y lo único que yo quiero con este curso, y bueno, con todos los que hacemos, que es un poco lo que hablaba con vosotros y lo he dicho muchas veces, la única forma de poder crecer y de superar ciertas situaciones es darse cuenta. Es decir, si tú no te das cuenta, a lo mejor estás haciendo este tipo de transacciones con la gente y te parece de lo más normal del mundo. Te digo este tipo de transacción como en el yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo gano. Entonces, la medida en que uno se da cuenta de cómo interactúa con los demás, puede decir, hombre, voy a tratar de tener un tipo de relación con el resto de la gente más del tipo ganar-ganar. Eso no significa que siempre vayamos a ser tan perfectos y tan estupendos que estemos ahí, pero es un poco la tendencia hacia donde deberíamos ir. Sí. Pero bueno, ya luego que cada uno haga su examen de conciencia y diga, joder, ¿en cuántas situaciones me he visto yo en la que no me ha importado perder con tal de que pierda el otro? Exacto. O sea, creo que es diferente un desconocido que con un conocido. Un conocido claro. hay sentimientos y con un desconocido no se sabe. Claro, pero la realidad es que, quiero decir, cada caso es único. Pero yo os planteo la generalidad para que luego cada uno diga, en esta relación que yo mantengo con esta persona, ¿qué tipo de relación mantengo? ¿Mantengo un tipo de relación ganar-ganar? ¿O mantengo un tipo de relación ganar-perder? Porque a lo mejor soy una persona más sumisa y la otra persona, imagínate, bueno, pues una pareja, ¿no? O bueno, cualquier otro tipo de relación, ¿no? Entonces, fijaros un poco en qué tipo de relaciones establecéis con los demás para ver si realmente estáis en que yo os decía de ganar-ganar o si estáis en otro tipo de relaciones, ¿vale? Yo simplemente os las expongo, ¿no? Luego, lógicamente, hay que trabajarlas y, bueno, procurar un poco, pues, el trabajar en automático para no estar caminar que este tipo de relaciones. Otra cosa es que lo consigamos siempre, es decir, todo es lo que te decía, todos somos un poco de justicia y de equidad, ¿vale? Y esa es un poco la tendencia y hacia donde tendríamos que ir.
Sigo un poquito porque ya quedan un par de ellas más, que es el de la gente egoísta, es decir, gente que solo piensa en sí mismo, y la verdad es que no les importa si la otra parte gana o pierde, simplemente es yo voy a ganar, ¿vale? Solo estoy focalizado en conseguir esto. Lo que consigan los demás, ¿vale? No me importa. Y luego está el último paradigma, que es muy interesante, que es el de no hay trato, ¿vale? Y este proporciona la libertad emocional a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si no conseguimos un acuerdo del tipo ganar-ganar, si no conseguimos un acuerdo que sea bueno para ambas partes, es mejor no llegar a ningún acuerdo. Señores, nos levantamos y cada uno por su sitio, encantado y adiós, ¿vale? Ese es un poco el planteamiento. Y la verdad es que, bueno, supera un poco pone aquí que es una expresión superior al término ganar-ganar, porque es eso, cuando no puedes llegar a un acuerdo, es mejor no hacerlo. Y entonces, bueno, pues no hay trato y cada uno por su lado. Y estas son un poco las 6 opciones que se dan dentro de las interrelaciones humanas, ¿vale? Al final, bueno, pues lógicamente todos tenemos un poco de todo, pero tenemos que tender, como os decía o como hablaba con Eduardo hace un momento, pues hacia puntos más de encuentro, más de equidad y más de lo que entendemos por una situación mucho más justa, ¿no? Y esa sería pues de relaciones del tipo ganar-ganar, ¿vale? Y bueno, en cuanto a las empresas, os quiero poner una frase de Richard Barrett que es bastante interesante, que dice que las organizaciones no se transforman al menos que las personas que las dirigen adopten nuevos valores y modifiquen sus conductas. La cultura organizacional refleja la personalidad de quienes la dirigen y el legado de las personalidades de los líderes anteriores. Y esto es, para que una sociedad se transforme, igual que una empresa, para que las sociedades se transformen, se tienen que transformar los individuos. Y ese es un poco el planteamiento. Y si cada uno pone su granito de arena, es decir, en la transformación personal, en la transformación propia, en el mejorar las relaciones con los demás, pues al final, bueno, se trata de que el efecto sea multiplicador, ¿no? Cada uno que asuma su responsabilidad ante la vida, que de eso se trata, ¿vale? Y por mi parte, bueno, pues este era un poco el planteamiento de uno de los talleres, porque no solo van a ser teóricos, es decir, se trata de que hagamos algo vivencial, algo práctico, algo que podamos incorporar a nosotros y a nuestra manera de ser y de actuar y de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, en el curso va a haber mucho ejercicio, interacción. Sí, es que hay un amigo mío con el que estoy tomando un curso, digo amigo mío porque yo además de dar cursos también los tomo. O sea, y mi amigo Abel dice algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que en Argentina es bastante normal, ¿no? Mancharse las manitos. Él, por lo menos, es sanjuanino y dice mancharse las manos, es decir, ponerse manos a la obra. Si quieres arreglar un coche tienes que mancharte las manos. Y de eso se trata, o sea, de ponernos manos a la obra y de hacer, no solo de tener información teórica, sino también luego de llevarla a la práctica y de integrarla en nosotros, porque la única forma de que esto sirva para algo es que cuando acabe el curso, quien lo haya hecho, pues diga, joder, mira hacia atrás y vea el camino recorrido, ¿no? Y diga, joder, pues estaba aquí, ahora estoy aquí, ha merecido la pena. De eso se trata. Les quería comentar que sumado a esto, todo lo que Juan Carlos les ha comentado en este módulo, que ya se los dijo que es un módulo, o sea, cada módulo tiene un desarrollo de 4 semanas en donde se van a dar ejercicios permanentemente y vamos a trabajar junto con esta modalidad de liderazgo la parte sistémica. Le sumamos a dónde vamos gracias al movimiento sistémico del cambio que acompaña al nuevo paradigma. Porque el ganar-ganar, yo creo que ha quedado con la explicación de Juan Carlos, más los comentarios que ha hecho Verónica, que muchas gracias por comentar, Eduardo. Creo que ha quedado claro que hoy la sociedad y la vida nos está pidiendo que juguemos al ganar-ganar. Es un poco de lo que desarrollaremos en profundidad, lógicamente, bueno, pues cuando estemos en el curso y
Y a esto le dedicaremos 4 lunes. Al final se trata de que haya, que será un trabajo personal, ¿no? Para poder integrar todo esto. Entonces, bueno, pues de lunes a lunes iremos viendo la progresión, los trabajos y bueno, pues qué es lo que cada uno va haciendo, ¿eh? Pero la verdad es que cuando uno pone en práctica desde la conciencia lo que va haciendo, se va dando cuenta de muchas cosas. Es decir, yo os hablaba muchas veces de que normalmente funcionamos en automático. Es decir, hacemos las cosas por inercia y bueno, ya está, nos movemos y no pasa absolutamente nada. No nos enteramos de qué está pasando y por qué hacemos las cosas. Sin embargo, cuando tomas conciencia de ello, puedes ponerle remedio y de repente dices, ah, mira, aquí con esta persona no lo he hecho exactamente como me gustaría haberlo hecho. Bueno, pues si ya tomas conciencia de ello, para las siguientes ocasiones en las que se den situaciones parecidas, vas a saber responder de una manera mucho mejor, ¿vale? Entonces de eso se trata, de que seamos capaces de ir integrando y la única forma de ir integrando que se van a dar, que se va a dar, y luego ya a partir de ahí cualquier duda que tengáis, pues la resolvemos. Y de lunes a lunes ustedes van a tener tareas, van a tener vídeos de Juan Carlos, van a tener... Sí, bueno, se trata de que esto sirva para algo, es decir, al final, si solo fuese teoría, pues mira, le escribo un libro y procuro venderlo, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? Se trata de llevar a la práctica, de llevar a nuestra vida diaria lo que vamos a ver, porque se trata pues un poco de mejorar nuestra situación, de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestras relaciones y al final, pues hombre, de ser un poco más autónomos y de liderar nuestra vida y al final pues de tratar de ser un poco más felices. O sea, que creo que es el fin último que decía Aristóteles que persigue todo ser humano.